Son bienvenidos una vez más al Ministerio Evangelístico para las Naciones. A todos los que nos acompañan alrededor del mundo le damos una cordial bienvenida y les invitamos a leer con nosotros la palabra del Señor que está en Jueces, en el capítulo 4, verso 14. Vamos a la palabra del Señor, entonces usted me acompaña desde su casa o en el lugar donde quiera que usted se encuentre. Dice la palabra del Señor: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Amén. Gloria a Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Hoy vamos a hablar de ser determinados. Bueno, incline su rostro. Padre Santo, esta es tu palabra fiel y verdadera que tú nos das en este día, Señor. Tú quieres que seamos determinados, Padre, que podamos tomar decisiones con fuerza, con poder, Señor amado. En este día, Dios mío, toma control de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras mentes, Señor amado. Entrónate en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, Dios. Y que tu palabra ministre, que tu palabra se lleve todos los temores, todo lazo del enemigo, Dios mío, que no nos deja avanzar. Que en este día se rompa, Dios mío, toda obra inmunda del enemigo y que podamos avanzar en la conquista, Dios mío. Danos el querer como el hacer de buena voluntad, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar de ser determinados. Determinación es firmeza de carácter, firmeza en la toma de decisiones. Ser determinado es ser resuelto, ser decidido, ser valeroso. Es aquel que toma una decisión y sigue en pos de ella hasta que alcanza la meta que se propuso. Es una persona contraria a ser vacilante e indecisa. Vamos a ver algunos ejemplos de la palabra del Señor donde hombres y mujeres tuvieron que determinarse para poder conquistar. Este es el año de las conquistas, es el Kairos de Dios. Hemos venido diciendo que el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere darnos muchas cosas hermosas, pero debemos buscarlo con todo el corazón, debemos avanzar a niveles no acostumbrados en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en la palabra del Señor. Y hoy yo quiero hablarte de un ingrediente más para conquistar, y es la determinación. Amén. Ser determinados. En el texto bíblico que leíamos, habían enemigos del pueblo de Israel, en este caso de Débora. Débora era una jueza de Israel y había enemigos, que era Sísara, el capitán del ejército enemigo, y su rey Jabín, que tenían oprimido al pueblo de Israel hacía 20 años. Imagínelos a ellos, oprimidos por un sistema de gobierno que no les dejaba ser libres, no les dejaba disfrutar de su trabajo diario, porque todo eso iba para el rey. Eran como esclavos, como cautivos de ese rey, habían sido vendidos a ese rey por el pecado mismo del pueblo de Israel. Pero al llegar Débora a tomar el control de Israel, entonces Débora se determinó a ir y arrebatar al enemigo
enemigo lo que le había usurpado. Había dos posibilidades: que ellos siguieran bajo la opresión de ese rey Jabín y su capitán Sísara, y que siguieran allí sin libertad, sin gozo, sin poder hacer lo que anhelaban sus corazones, sin poder disfrutar de la ganancia del trabajo de su esfuerzo diario. O ir a la conquista, enfrentarse a ese enemigo con poder y autoridad y tomar lo que Dios les había dicho que era de ellos. Entonces Débora se determinó, y este es el texto que leíamos, se determinó a ir y conquistar ese territorio que el enemigo le había usurpado. Y para ello llamó a un hombre llamado Barak para que fueran juntos a la batalla. Entonces Débora le dice a Barak ahí, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Levántate, determínate, esfuérzate, sé valiente, y es eso lo que nos dice el Señor en este día. Y sí, Barak descendió con Débora, y ahí se añadió más adelante otra mujer, y acabaron con este Sísara. Y más adelante dice que también destruyeron completamente al rey Jabín, que se arrancó en esa instancia, pero después lo aniquilaron completamente. Y entonces pudieron volver a la paz, pudieron volver a la bendición de Dios, a disfrutar de su libertad, a disfrutar de la obra de sus manos, de lo que producían y de sus posesiones que el Señor le había dado, de ese territorio que era de ellos. Y disfrutaron, dice la palabra del Señor, por 40 años de paz. 40 años. ¿Pero por qué? Porque alguien tuvo que determinarse. ¿En qué áreas de tu vida necesitas determinarte en este día? ¿Qué áreas de tu vida el enemigo te ha arrebatado? Y tú has tenido temor, has tenido pereza, has tenido circunstancias, digámosle así, adversas. Y no has podido, no has querido, no te ha dado la gana conquistar. Has encontrado que eres incapaz, has tenido miedo, etc. Pero hoy es el día, iglesia, en que nosotros debemos determinarnos, levantarnos e ir y conquistar con el poder de Dios, con la fuerza de la palabra del Señor y de sus promesas. Débora le dijo a Barak, levántate, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Porque Dios le dijo a Débora que iban a conquistar ese día y que Sísara iba a ser destruido. Se movió por una palabra de Dios, Débora. Y gloria a Dios por esas mujeres valientes y esforzadas, y por esos varones conquistadores, varones de fe, que aunque tienen miedo, se echan el miedo a los bolsillos y salen obedeciendo a Dios. Se determinan a tomar esa bendición que Dios tiene por delante. Hoy es un día para determinarnos, para tomar resoluciones, para decidir ¿qué vamos a hacer y qué vamos a conquistar? Si nos vamos a quedar mirando cómo el enemigo nos roba nuestra familia, nuestros bienes, nuestra libertad, nuestra paz interior, o vamos a hacer algo para traer de vuelta a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras posesiones, a las promesas de Dios para nuestra vida. De ti depende ser determinado o quedarte ahí titubeante, vacilante, indeciso en las cosas. No era por el poder que tenía Débora en sí, humanamente hablando. Era una mujer y tenía desventaja con respecto a estos reyes que estaban armados, tenían carros como 800 carros para la guerra. Ella era una mujer, estaba en desventaja, pero ¿qué tenía Débora? Tenía fe y era determinada. Era una mujer
con decisión porque tenía a Dios a favor. Tenía la palabra del Señor y las promesas de Dios con ella. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos frente a nuestros enemigos. Pueden ser nuestros enemigos bien armados, pueden ser nuestros enemigos bien capaces, bien inteligentes, bien astutos, porque el enemigo es astuto, pero no es más astuto que los hijos de Dios, porque nosotros tenemos la sabiduría y la inteligencia que nos da el Espíritu. Dios a nosotros nos ha asegurado la victoria con anticipación y es esa la victoria que nosotros tenemos que ir y agarrar. El diablo nos atemoriza, las circunstancias a veces que estamos mirando son adversas, pero nosotros no nos vamos a quedar con lo que vemos. Vamos a oír la voz de Dios y la voz de Dios nos va a mover. Su palabra, sus promesas. En Deuteronomio 1:24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Victoria anticipada. ¿Para qué? Para que nos determinemos, para que en el Señor esté el poder que nos mueva en sus promesas. Y en el 25 dice: nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Te van a ver los enemigos y te van a tener miedo, le van a temblar las cañuelas al enemigo y va a salir volando, corriendo. Te va a ver la cara que tiene de mujer o de varón guerrero determinado y va a salir ese enemigo tuyo volando de delante de ti. Le van a temblar las cañuelas. Se va a llenar de miedo, dice la palabra del Señor. El Señor va a poner miedo en ellos. En Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué gloriosa la palabra. El Señor nos está diciendo: yo te he dado la victoria anticipadamente. Solo tienes que ir y conquistar lo que ya está dicho, que es tuyo. ¿Que es difícil la batalla? Sí, ninguna batalla es fácil. Ningún enemigo es un enemigo pequeño. No podemos desmerecer los enemigos, pero nosotros tenemos las promesas, la palabra del Señor, y en ella debemos movernos. En Marcos 5:2 aparece un texto bíblico que tal vez usted lo ha leído muchísimas veces: la mujer del flujo de sangre. Llevaba 12 años con flujo de sangre. Los médicos hoy tratan de decir: era esta enfermedad, era esta otra la que padecía la mujer, lo que haya sido. Pero llevaba 12 años con flujo de sangre y por lo tanto yo creo que lucía toda pálida, toda escuálida, porque debería haber tenido anemia con tanta pérdida de sangre que llevaba. Anémica, escuálida, más encima financieramente estaba en bancarrota porque dice que había dado a los médicos mucho de su dinero, mirando médicos que la ayudaran a encontrar su sanidad. Pero llegó un día en que ya seguramente no tenía más dinero y oyó de Jesús que sanaba a los enfermos y que hacía grandes maravillas en medio del pueblo. Y entonces esta mujer, yo creo que pensó y dijo: bueno, ya no tengo plata, se me acabó toda. Di todo ese dinero a los médicos. Sigo enferma como siempre. Tengo dos opciones: quedarme y morirme desangrada o hacer algo por mi milagro. Hacer algo para coger, para agarrar la bendición de Dios y la sanidad, para traer ese milagro a mi vida. ¿Y qué hizo la mujer? Se determinó a ir donde Jesús
y agarrar, tocar el borde de su manto. Mire qué mujer. Pero había circunstancias adversas. Ella tenía flujo de sangre y por lo tanto era una mujer que no era bienvenida, que el que la tocaba así con flujo de sangre quedaba inmundo. Entonces era una vergüenza para ella todas las circunstancias que la rodeaban, culturalmente, emocionalmente. Tenía a lo mejor miedo, era una multitud que ella tenía que atravesar porque era mucha gente rodeando a Jesús y yendo tras él. Pero esta mujer se determinó a ir y tocar el borde del manto del Señor y dijo, si yo tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Se determinó a ir en medio de esa multitud. Yo creo que dijo, voy a hacer oídos sordos y vista gorda a todo lo que venga alrededor de mí, a todos esos gritos que oiga, que oye mujer, que bla, que esto y que lo otro. Se determinó, se echó al bolsillo los temores, la cultura, las emociones, los sentimientos, el qué dirán, los impedimentos físicos, emocionales, geográficos, todo. Se echó al bolsillo y fue a buscar su milagro. Fue avergonzada. Pasó ahí muchas cosas, yo creo, adversas en ese trayecto. Pero Jesús la sanó. Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y la gente dijo, ay, pero Jesús, aquí hay muchas multitudes, a todos nos tocan. Mira cómo está la gente. Obviamente que te van a tocar. Pero él dijo algo, alguien me ha tocado con determinación. Alguien sintió el Señor que poder de sanidad salió de él. ¿Por qué? Porque alguien me ha tocado con determinación. Alguien me ha tocado con fe. Alguien me ha tocado con valentía, creyendo que algo glorioso va a salir de mí hacia esa persona. ¿Quién fue esa persona? Alguien me ha tocado con determinación y eso es lo que nosotros debemos hacer. Tocar el borde del manto del Señor, ir tras Él con determinación, determinarnos a servir al Señor con todo el corazón y de esa manera es la única forma de traer los milagros que necesitamos, de traer la bendición, es movernos con determinación para ir al Maestro, para tocar el borde de su manto, que ciertamente tenía escrita la Torá, la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que ella tomó, la promesa de Dios en el fondo. Y poder de Dios salió sanador, poder de restauración de su vida y de su cuerpo. No vale resignarse, hermanos. No vale ser vacilante. Échate al bolsillo las dudas, las culpas, los miedos. Fuera en este día todo miedo, toda culpa, todo temor que pone lazo en tu vida. Determínate a hacer cosas para Dios y en pos de las promesas que Dios te ha dado. Determínate en este día. La sirofenicia no se resignó a tener una hija endemoniada. Fue donde Jesús y a pesar de que ella no era hija, no era judía, no era hebrea, ella fue y agarró la bendición que se iba a perder, que muchos hijos menospreciaron. Ella agarró esa bendición que fue suficiente para liberar a su hija. La viuda no se resignó a la indiferencia del juez injusto. Golpeó la puerta una vez tras vez, mañana tras mañana, hasta que ese juez injusto proveyó para ella la respuesta que ella quería y buscaba. Que los temores, iglesia, no pongan lazo a nuestra vida.
No te resignes a lo que el diablo te ha dicho. No te resignes a vivir en enfermedad, a vivir en esclavitud. No te resignes a que el diablo se lleve tu bendición. No nos resignemos, seamos determinados, cambiemos las circunstancias que tenemos hoy. Tomemos las promesas del Señor. El pueblo de Israel, las tribus del pueblo de Israel, Dios le había dicho que la tierra de Canaán era de ellos, que solamente tenían que ir y conquistar esos territorios. Y tenían asignados esos territorios, pero nada que conquistaban. Había varias tribus que no conquistaban. Por ejemplo, la tribu de Benjamín tenían que conquistar a los jebuseos en Jerusalén. Pero le faltó, ¿sabe qué? Determinación. No le creyeron a la palabra. Le tuvieron miedo a los enemigos. Se conformaron con hacerlos tributarios a algunos de ellos. En el caso de Zabulón, se contentó con hacerlos tributarios a los enemigos, pero no los echó, no los desalojó. Y por eso después esos enemigos, con el transcurrir del tiempo, agarraron fuerza y de nuevo vinieron para destruir al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios estaba débil por el pecado y la desobediencia, esos pueblos volvieron a conquistar el territorio que le pertenecía al pueblo de Dios. Aser, la tribu de Aser, fue una de las peores en determinación. Dejó muchas ciudades cananeas sin conquistar. Se conformó con vivir entre ellos. Mire qué cosa. Sin hacerles tributarios ni nada. Se conformó a vivir entre ellos. Como muchos de nosotros nos conformamos a vivir con el mundo y a relacionarnos con el pecado, y al final el pecado se vuelve parte de nosotros. No nos damos ni cuenta cómo transamos en las cosas de Dios. Y empezamos a andar de acuerdo a la cultura de este mundo. Pero el Señor dice que no debemos hacer pacto con la gente de esta tierra, y eso le dijo al pueblo de Israel. Solamente que no hagan ningún pacto con los cananeos y con la gente de esa tierra de Canaán. Pero ellos se empezaron a conformar. Dan no tuvo ánimo, dice la palabra de Dios, para hacer frente a los amorreos. Y fue acosado por ellos finalmente, y tuvo Dan que arrancar hacia las montañas. Tenían la palabra, tenían las promesas, pero les faltó determinación. Pero en cambio, hubo algunas tribus, por ejemplo Judá, que era una de las tribus más eminentes. Ellos se determinaron y conquistaron. Y Simeón, que era una de las tribus, tal vez con menos fuerza, digámoslo así, se unió a Judá, y conquistaron los territorios que Dios le había dicho que conquistaran. Se determinaron y fueron tras esos enemigos, y obviamente que alcanzaron la bendición. Dentro de la tribu de Judá estaba Caleb, un hombre que Dios le había dicho que él iba a conquistar Hebrón. Y ya era bien viejo Caleb, y había ayudado a conquistar los territorios a todas las otras tribus, pero no había conquistado lo que él quería, que era Hebrón, donde estaban los gigantes. Y dijo: yo quiero conquistar Hebrón, aunque era viejo. Pero él no miró su cuerpo envejecido, desgastado por los años, sino que confió en el poder de Dios, en las promesas de Dios. Y fue y conquistó Hebrón, aunque ya era un hombre avanzado en años. Necesitamos
Determinación, iglesia. Creer en la palabra del Señor y movernos en ella. Creerle a Dios, a sus promesas. Echarnos al bolsillo lo que sintamos, las emociones, los sentimientos, lo que veamos al lado. Y creerle a Dios. Creerle a Dios. Creer lo que estamos escuchando, que es la voz de Dios. Tal vez no veas nada, pero cree a la palabra del Señor. Nehemías era copero del rey y dice en el libro de Nehemías, el libro que lleva su nombre en el capítulo 1, 2, si tú lees allí, te vas a encontrar con que Nehemías en el capítulo 1 recibió unas malas noticias acerca de Jerusalén, que estaban destruidos sus muros y sus puertas estaban quemadas a fuego. Nehemías se entristeció en gran manera porque allí estaba su familia, su territorio, su tierra. Se entristeció, pero dice la palabra del Señor que él fue a la palabra misma de Dios y le recordó a Dios ciertas cosas que él había dicho. Y si nosotros leemos en el versículo 8 y 9 dice que le dijo Nehemías a Dios, le dijo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Le recordó a Dios la palabra, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías, ¿qué hizo? Agarró la palabra de Dios. Se entristeció, sí, nos entristecen las circunstancias que vivimos, nos entristece el pecado de nuestros familiares, nos entristece la rebeldía, la desobediencia de la gente que tenemos alrededor o de la gente que estamos viendo. Nos entristece ver a las naciones confusas, apartadas de Dios. Nos entristece, sí, lloramos, pero no nos quedamos llorando día y noche toda la vida. Tenemos que ser determinados. Y Nehemías, sí, yo creo que lloró, ayunó, pero tomó las promesas de Dios y se determinó a ir a hablar con el rey. Se determinó a ir a hablar con él. Y en el capítulo 2, verso 4, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Fue a hablar con el rey, él era el copero del rey, Nehemías. Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y él le dijo, envíame a Judá, a la tierra de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Y yo la reedificaré. Gloria a Dios. Determinación, eso se llama determinación. ¿Te quedarás llorando tus penas? ¿Te quedarás llorando por esos muros derribados? Mujer, varón, ¿te quedarás llorando por lo que el diablo te ha robado? Por ese matrimonio que está destruido, como estaban los muros de Jerusalén destruidos, sus puertas quemadas a fuego. Era habitación de zorros, guarida de animales salvajes. ¿Nos quedaremos llorando las tristezas que ven nuestros ojos? ¿O tomaremos las promesas de Dios y le diremos a Dios, mira, tu palabra, Señor, dice esto y dice lo otro? Cuando yo me enfermé grave hace años atrás, yo misma pensaba que iba a morir. Pero un día tomé la palabra del Señor en Isaías y le dije, Señor, aquí dice que por tu llaga yo fui curada. Que tú te llevaste mis enfermedades y mis dolencias. ¿Qué hay de eso? ¿Es verdad o es mentira?
La palabra de Dios dice que tú no mientes, que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepienta. Señor, yo voy a pelear por esta palabra, voy a pelear por hacer realidad esta promesa, esta palabra, esta herencia que es para mí porque yo soy tu hija. Y voy a pelear por esa sanidad hasta que la traiga a mi vida. Me determiné, tomé la palabra de Dios para mi vida y ahora usted me ve sana en el nombre del Señor. Por la palabra de Dios, porque tiene que llegar un momento en que nos determinemos. El médico me dijo, no puedes ayunar, no puedes ayunar. Y yo dije, Señor, yo lo voy a intentar. Y si tengo que morirme en el intento, pues que me muera, pero voy a intentarlo, voy a creer en ti, voy a determinarme a buscar mi sanidad y a traerla conmigo porque es una herencia de tus hijos. Y a mí no me vengan con cuentos porque aquí tu palabra dice que tú ya pagaste por mi enfermedad. Por tus llagas, las tuyas, yo fui sanada y tengo derecho a mi salud. Y que el diablo no me venga con cuento porque eso dice tu palabra y tu palabra no miente. Necesitamos, iglesia, empoderarnos. Necesitamos ser determinados en todas las cosas. En cuanto al pecado, no transar con el mundo, no transar con nuestros hijos que nos quieren lavar el cerebro y pintar el mundo a su manera. Iglesia, la palabra de Dios es la que nosotros debemos tomar para conquistar, para ir adelante, para tener el respaldo de Dios en nuestras vidas. Dejaremos esos muros en el suelo, esas puertas quemadas, dejaremos nuestros matrimonios terminar, secarse, quemarse, o haremos algo. De ti depende que hoy te levantes y le creas al Señor. Edificarás tu hogar, reedificarás esas ruinas como Nehemías. Él se determinó a reedificar los muros de Jerusalén. Y lo hizo. Y Dios estuvo a favor de él. ¿Había enemigos? Sí, hay enemigos, iglesia, de la familia. Hay enemigos en la ciudad. Hay enemigos que quieren destruir el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero nosotros le creemos al Dios vivo, no a un Dios muerto. Veíamos la semana pasada y anteriores el ejemplo de Esther. Esther se determinó a ir donde el rey. ¿Por qué? Porque su nación estaba con un decreto de ser asesinados con día, fecha, año, timbrado por el rey, con el anillo del rey. Eso nadie lo podía disolver. Pero ella se determinó a ir al rey y hablar por su nación, por su pueblo. Debemos ser determinados. Ella corría un riesgo de morir porque el rey no la había llamado a ir a su presencia y cuando el rey no la llamaba ella no podía ir porque arriesgaba su vida ir en un momento en que el rey no la quería ver. Pero dice la palabra del Señor que ella ayunó, buscó de Dios y luego dijo, si perezco, que perezca. Eso se llama determinación. Si perezco, pues que perezca, pero voy a hacer lo que mi Dios me ha mandado a hacer. No lo que el mundo quiere oír, no lo que el mundo quiere que yo haga. Voy a hacer lo que Dios diga con las consecuencias que esto traiga sobre mi vida. Yo hoy te llamo a ser determinado en esas áreas de tu vida que has sido vacilante, titubeante, indeciso o que has tomado malas decisiones y tú y el enemigo piensan que ya no hay manera de volver atrás. Sí hay, con determinación, con la palabra de Dios, con las promesas del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo en ti. Se puede
Tú puedes revertir esa situación, no importa lo que venga, Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control, entonces eres victorioso, eres más que vencedor por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Es tiempo que la iglesia se determine a dejar el pecado, a no tener miedo a la esposa, al esposo, a los hijos, al que dirán, a la pobreza, a esto, a lo otro. Determínate a ser obediente a Dios y te va a ir bien. Mientras te mantengas titubeante, mientras te mantengas en desobediencia, escúchame bien, no podrás conquistar. Tus enemigos se van a burlar de ti en tu propia cara. Es tiempo que la iglesia de Cristo le crea a un Dios vivo, no a un Dios muerto. En Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tu camino resplandecerá luz. ¿Cuándo va a suceder eso? Que nos determinemos una cosa y que sea firme en nosotros. La respuesta la tenemos en los versículos anteriores, en el 21 y sucesivos. Ahí tenemos la respuesta. ¿Cuándo nosotros vamos a ser determinados? ¿Y cuándo la luz de Dios va a resplandecer sobre nuestras vidas y sobre nuestro camino y vamos a tener la bendición de Él? Escúchame bien. Job 22:21. Cuando te vuelvas en amistad con Él. Cuando tomes la ley de su boca y la pongas en tu corazón y no hagas lo que el mundo quiere que haga, sino lo que está en su palabra. Cuando confíes en sus promesas y las pongas en tu corazón. Cuando te vuelvas en amistad con Él, iglesia, con el Omnipotente. Te irá bien. Dice la palabra de Dios que ahí seremos determinados. Cuando nos volvamos a Dios, Él nos va a dar la gracia, el favor, el poder del Espíritu Santo que necesitamos para movernos. Y dice más abajo en los versículos siguientes, y tendrás paz. Te irá bien. Serás edificado. ¿Necesitas edificar ruinas en tu finanza, en tu matrimonio, en tus hijos? Ahí está la respuesta. Echarás fuera la aflicción en tu casa. Echarás fuera a esos que te afligen, que afligen tu cuerpo. Tendrás oro, riquezas, bienestar. El Señor será tu defensa, dice la palabra de Dios ahí. Orarás y tus oraciones serán oídas en los cielos. Hablarás y la gente se volverá a Dios por tu testimonio. Pero ¿cuándo? Cuando te determines a hacer amistad con Dios. Cuando te determines a obedecer la palabra del Señor. Es ahí cuando vendrá la bendición a tu vida. Es ahí cuando vendrá la conquista y las victorias a tu vida. Inclina tu rostro. Yo quiero orar por ti en este día. Quiero bendecirte. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿En qué área de tu vida necesitas ser determinado? ¿En qué área de tu vida el enemigo ha tomado ventajas? ¿En qué área de tu vida tienes miedo? El diablo te acosa, te persigue. Te da miedo pensar en ciertas cosas. Hoy pongamos esas áreas a los pies de Cristo y creamos que vamos a tener victoria porque vamos a obedecer a la palabra del Señor, sin importar las consecuencias. Lo único que tiene que importarnos en esta hora es obedecer
y creer a la palabra del Señor. Débora lo hizo. Nehemías lo hizo. Esther lo hizo. La sirofenicia lo hizo. La mujer del flujo de sangre lo hizo. Hazlo tú. Hagámoslo nosotros como hijos de Dios. Creámosle a Él y vamos a poder conquistar. Vamos a poder tener el poder, la determinación, el coraje, la fuerza, la vitalidad que necesitamos, la luz para ir y derribar esos enemigos, para ir y conquistar, para ir y traer de vuelta lo que el enemigo nos ha robado. Inclina tu rostro y vamos a hacer oración. Padre Santo, soberano Dios, una vez más, Señor, tu palabra nos ministra. Queremos conquistar. Este es el año de las conquistas, Señor. Oh Rey poderoso, estamos en el Kairos. Pero Dios mío, muchas veces el enemigo viene y nos atemoriza. Muchas veces el enemigo viene y trae circunstancias adversas. Y a veces, Señor, miramos a nuestro alrededor y solo vemos enemigos, solo vemos oscuridad y a nuestros enemigos más grandes que nosotros. Pero, Señor, en este día, a la luz de tu palabra, Padre, nos determinamos. Nos determinamos, Señor, a dejar de ser titubeantes, a dejar de ser indecisos, Señor. Nos determinamos, Padre, a buscar tu rostro, a orar, a tomar tu palabra, Señor, los dichos de tu boca y a ponerlos en nuestro corazón. Dios mío, a obedecerlos sin importar las consecuencias aparentes que pudieran haber, sin importar, Señor, lo que nuestra familia y la gente que tenemos alrededor diga de nosotros. Padre, hoy nos decidimos, Señor, a servirte, a obedecerte. Nos determinamos, Dios, a hacer tu voluntad agradable y perfecta. Queremos, Señor, ser todo aquello que tú has dicho que somos, Señor. Que no falte nada de tu hermosa palabra, de tus hermosas promesas, que no se cumpla en nuestra vida, Señor. Oh Rey precioso, ayúdanos, Señor, a tener la determinación que necesitamos para ir y conquistar, para ir y derribar esos enemigos como derribó Débora y Barak a esos enemigos y los hicieron huir y les cortaron la cabeza, Señor amado. Que hoy tomemos la determinación de ir tras esos enemigos, Señor, hasta destruirlos. De ir, Padre, y conquistar esa tierra prometida, esa herencia, esas promesas que tú tienes para nosotros. A buscar esos milagros que necesitamos para nuestra salud, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestras finanzas, Señor, para el cuerpo de Cristo, para la obra de Dios en medio de nosotros. Gracias, Dios poderoso, por el poder de tu palabra, porque es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma del espíritu. Y hoy, Señor, te decimos, llévate todo, Señor, lo que no es tuyo, lo que no es del espíritu, lo que es del alma, llévatelo. Los sentimientos, las emociones que no son tuyas, Padre, se van ahora en el nombre de Jesús. Se van los temores que ponen lazo, se van toda obra del diablo en contra de tus hijos, en contra, Señor, de tu pueblo, se va fuera ahora. Declaramos por fe que tomamos esa herencia, que somos valientes, que somos determinados, Señor, que traemos esa sanidad, esos milagros que estamos buscando, ese avivamiento en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, que traerán la salvación de nuestros seres queridos, de nuestras ciudades y del mundo entero. Gracias, Señor, por tu palabra. La ponemos a tus pies, Señor, y en nuestro corazón, Dios eterno, en este día, para que tú tomes el control, Dios, de todas las cosas. Gracias por tu palabra, Señor. La obedeceremos, Padre mío. Oh Rey, la practicaremos, la hablaremos a los que están alrededor nuestro, Padre. Y nos iremos
de manera determinada a conquistar, Dios mío, lo que tú ya nos has dado en tus promesas y en tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Sé un hombre determinado, una mujer con determinación. Amén.